Bueno, acá voy a hacer otro ejercicio. Es el 15, inciso E. Y en el 15, inciso E, decía que A es el conjunto de los números racionales y que había que verificar la relación X está en relación con Y, si y solo si X cuadrado es igual a Y cuadrado. Entonces vamos a arrancar. Reflexiva. Fíjense que en el primer escaloncito, en el primer renglón, yo pongo la propiedad como viene, la que sabemos de antes. X está en relación con X para todo X perteneciente a. Entonces después digo, ¿X al cuadrado es igual a X al cuadrado? Sí, es verdad, porque estoy trabajando con un número racional. Por lo tanto, todo número elevado al cuadrado, por sí mismo, va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, puedo decir que es reflexiva. Vamos a ver si es simétrica. Digo que X está en relación con Y, entonces Y está en relación con X. Vuelvo a poner ahora lo que me dice mi relación en el inciso E, que X al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Entonces, ¿puedo afirmar que Y cuadrado es igual a X cuadrado? Sí, yo no le veo ningún problema. O sea, estoy trabajando en el conjunto racional y hasta el momento venimos bien. Ahora vamos a ver si es antisimétrica. Vuelvo a repetir que yo uso esta, es la que más me gusta. Yo digo que X es distinto de Y y que X está en relación con Y. Entonces debo probar que Y no está en relación con X. Esta es la propiedad que yo debo verificar. Entonces yo digo, X es distinto de Y. Y la relación esta que me dice que X al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Entonces, ¿qué debería pasar? Que Y cuadrado no esté en relación con X al cuadrado, o sea que no sea igual a X al cuadrado. Y acá voy a pensar un poquito, porque como X es distinto de Y, yo acá puse un ejemplo numérico para que caigamos un poquito, porque a ustedes todavía les está costando abstraerse. Yo digo, si X es distinto de Y, ¿puedo decir, por ejemplo, que un medio es distinto a menos un medio, verdad? Y los dos son racionales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago X al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda un medio al cuadrado. Sería un cuarto, ¿verdad? Es igual a Y al cuadrado, que sería menos un medio al cuadrado, y también me da un cuarto. O sea que esta igualdad se verifica. Entonces, ¿qué debería pasar? Que menos un medio al cuadrado sea distinto de un medio al cuadrado. ¿Sí? Y eso es falso. Por lo tanto, no verifica la propiedad. Vuelvo a repetir, porque creo que acá entra la duda. Miren qué dice la propiedad. La propiedad es esta que tengo acá. La voy a resaltar. Dice que X es distinto de Y que X está en relación con Y. Entonces, Y no está en relación con X. Si pasa eso, la propiedad es antisimétrica. Yo pruebo con un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, que X es distinto de Y. Probé con este número racional. Un medio es distinto de menos un medio. Bien. ¿Y qué pasa? Si yo hago un medio al cuadrado, me da lo mismo que menos un medio al cuadrado. Es verdad. Esto también hasta acá es verdad. Hago el entonces. Tengo acá. ¿Qué tendría que pasar? Menos un medio al cuadrado tendría que ser distinto de un medio al cuadrado. Y eso es falso. Por lo tanto, esta propiedad no se verificó. Si no se verificó, ¿qué pasa? Esta relación no es antisimétrica. ¿Se dan cuenta? Les va a costar entenderlo. Mírenlo una vez, dos veces, hasta que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Por eso les digo que es muy importante también saber en qué conjunto estamos trabajando. Porque si estaríamos trabajando en el conjunto de los números naturales, no podría tampoco hacer este ejemplo.
Y después seguimos. La transitividad. X está en relación con Y, e Y está en relación con X, entonces X está en relación con Z. Y ahí sí no tendría ningún caso, o sea, no tendría ningún problema. Sería transitiva. ¿Sí? Acá, ¿por qué no es antisimétrica? Porque miren, tienen esto, que ustedes tienen que ser X distinto de Y. No puede ser el mismo elemento. ¿Sí? Por lo tanto, miren acá. Miren, que acomodo, a ver si se ve. Llegamos a que en ese ejercicio era reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, afirmamos que ¿qué? Que es una relación de equivalencia. ¿Qué decía la teoría? Que toda relación de equivalencia que determina una partición del conjunto A. En este caso, el conjunto A sería el conjunto de los números racionales. Entonces, vuelvo a pensar. Era X está en relación con Y. Sí, solo sí, X al cuadrado es igual a Y cuadrado. Esa partición, ¿se acuerdan? Que debían ser conjuntos, disjuntos 2 a 2, que no podían ser vacíos, que si unía todo me volvía a dar A. Miren qué me va a quedar dividido. Me va a quedar dividido en clases de X. ¿Dónde van a estar las clases de X? Por un lado van a estar, vamos a llamar X, los X positivos, y por otro lado van a estar los X negativos. Es el único punto clave en esta X al cuadrado igual a Y cuadrado. ¿Por qué? Si yo digo que un número elevado al cuadrado da siempre positivo, entonces ¿cómo voy a tener? Voy a tener los positivos por un lado, pero también puedo decir que todos los números negativos elevados al cuadrado también me dan positivo. Por lo tanto, la relación de equivalencia me determina una partición. Esa partición determinan clases. ¿Cuáles son las clases en este caso? Por un lado van a ir todos los positivos y por otro lado todos los negativos. ¿Y cómo vamos a llamar al conjunto cociente? Así se identifica, ¿se acuerdan? El conjunto dividido este ganchito que sería el conjunto cociente. Yo lo puse de dos maneras. Es el conjunto de todas las clases de X. Ven que yo aclaré quién era la clase de X. Los positivos y los negativos. Y si no, también lo podemos poner así. El conjunto cociente está formado por estas dos clases de equivalencia. No se compliquen, no busquen cosas que no hay. Esto es así. Ustedes revisaron todo. Y si ustedes se empiezan a observar, donde fue la antisimétrica, ahí hicimos un clic. Ahí nos dimos cuenta que ¿qué pasaba? Que un número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, eso les tiene que ir empezando a descubrir que esas son las clases que me va a dividir. O sea, es cómo va a quedar dividido todo mi conjunto. ¿Por qué? Porque tengo esta relación, la relación de elevar al cuadrado, que es distinta en otros casos. No piensen que ahora siempre que va a estar elevado al cuadrado dice, divide en dos. Tienen que analizar una por una. Por eso yo les pido que no se desesperen, pero que empiecen a entender cada expresión. Bueno, por ahora, miren esta. Y después seguimos mirando otros ejercicios.